como válvula de seguridad es, poco convincente. Los buenos resultados presentados suelen ser parciales. A pesar de las expectativas generadas por la técnica de la videocirugía endoscópica, los resultados parecen dependientes del operador y ha sido abandonada por numerosos equipos de trabajo. La neurotomía vestibular selectiva se lleva a cabo a través de una pequeña vía retromastoidea de 2 centímetros de diámetro en el microscopio, vigilando el nervio facial. Esta pequeña vía permite acceder directamente al pedículo acústico facial en la fosa posterior sin necesidad de afectar el cerebelo. Entonces se separa el nervio vestibular del coclear y se secciona. En más del 95% de los casos se obtiene la desaparición completa e inmediata de las crisis. Las secuelas de tipo inestabilidad son raras, menos del 9%, y son candidatas para reeducación. La audición suele conservarse. Realizada con todas las precauciones neuroquirúrgicas requeridas, no expone al paciente o a más complicaciones graves que la cirugía de las hernias discales. La laberintectomía quirúrgica solo se propone cuando la sordera es total, es decir, después del fracaso de las inyecciones transhispánicas de gentamicina que han deteriorado gravemente la audición. En cuanto al abordaje, pues al tratarse de una enfermedad crónica fluctuante, inicialmente se debe diferenciar entre dos realidades opuestas. Las crisis son espaciadas, cortas, de baja intensidad en un sujeto que puede interrumpir su actividad laboral fácilmente. Entonces, en estos casos, se pueden proponer tratamientos menores en espera de la resolución espontánea alcanzada entre 5 a 10 años, que es lo común. En cuanto a los pacientes que tienen crisis frecuentes, largas, intensas, asociadas a crisis de tumor, en un paciente que no puede interrumpir fácilmente sus actividades, como es un artesano, un directivo, un paciente que trabaja de forma independiente, un jefe de empresa, en tal caso habrá que indicar una solución mayor, la neurotomía vestibular, que cada vez se propone antes cuando la carrera profesional o la vida familiar o afectiva se ven amenazadas por esta enfermedad. En un principio siempre debe proponerse un tratamiento médico, aunque al mismo tiempo ha de informarse al paciente de que el pronóstico a largo plazo dista de ser siempre favorable y que existe una solución neuroquirúrgica radical. Normalmente el paciente elegirá esta solución cuando con plena conciencia, con remisiones cada vez más cortas y un porvenir sombrío, recuerde nuestras primeras explicaciones. ¿Ese riesgo de enfermedad de Meniere bilateral un freno para esta actitud? Pues ciertamente no se planteará realizar una neurotomía vestibular bilateral con motivo de las dificultades de compensación central. La guía ha de ser conservar la audición. Desde esta perspectiva, la neurotomía vestibular es preferible a las inyecciones transtimpánicas de gentamicina y en última instancia el paciente siempre puede llevar una prótesis. Por temor a intervenciones de tipo neuroquirúrgico, ¿debería el médico cruzarse de brazos ante un paciente desanimado con una vida declive tanto para él como para toda la familia? En cuanto a las fronteras de la enfermedad de Meniere, aun cuando el comienzo puede ser temporalmente incompleto durante varios meses, la denominación Meniere solo debe atribuirse a formas que únicamente comportarían síntomas vestibulares o cocleares. Es preciso evitar decir Meniere coclear o Meniere vestibular. Por el contrario, merecen destacarse dos aspectos clínicos que se asemejan a la enfermedad de Meniere. Se trata de sorderas fluctuantes de basculación acompañadas de vértigos presentes en pacientes con migraña, una entidad denominada hidropesia endolinfática retardada o vértigo retardado. La hidropesia endolinfática retardada es una enfermedad que se asemeja al Meniere. La diferencia entre ambas radica en el hecho de que las crisis del vértigo son precedidas varios años antes por una sordera de percepción profunda y brusca, una cofosis. Se distinguen dos tipos, ipsolateral y contralateral. En la forma ipsolateral, la sintomatología retardada consiste en crisis de vértigos recurrentes que desaparecen después de una labirintectomía quirúrgica del lado cofótico.
En la forma contralateral, la sintomatología se distingue por una sordera fluctuante en el oído sano, acompañado o no con crisis recurrentes que sugieren una enfermedad de Meniere típica. Esta entidad rara fue descrita simultáneamente por primera vez en 1975 por Wolfson y Leiberman, y Nadol y Schundknecht se interesó por ella desde 1978 y más tarde en 1990 con 62 casos, y estableció las relaciones probables con la enfermedad de Meniere a partir de la exploración anomopatológica del peñasco de 2 pacientes que habían presentado una forma contralateral a lo largo de su vida y fallecieron por una causa intercurrente. A raíz de estas observaciones se asignó el nombre de hidropesia endolinfática retardada. El análisis de la bibliografía pues es interesante, ¿no? Deberían buscarla y poder ampliar esto más, ya que muestra el concepto de hidropesia endolinfática retardada y se inscribe en la continuidad del concepto de la hidropesia endolinfática idiopática de la enfermedad de Meniere. Y se trata de crisis de vértigo que duran generalmente varias horas y se acompañan de signos neurovegetativos, a veces con plenitud del oído y signo de Tulio, que son vértigos provocados por ruido intenso. La valoración cocleovestibular confirma que la sordera es de tipo perceptivo. Muy a menudo se trata de una subcofosis. Las pruebas calóricas muestran habitualmente una normoreflexia, en ocasiones hiporreflexia y raramente arreflexia. En el lado sordo, a pesar de la importancia de la sordera, los potenciales evocados miogénicos vestibulares pueden seguir presentes. Los elementos que designan el oído sordo como responsable de los vértigos son presencia de sensación intermitente de plenitud del oído, algunos dolores retroauriculares y a veces presencia durante una crisis de un nistagmo horizontal que bate hacia el lado de la cofosis. La evolución de esta enfermedad es grave, aunque con posibles remisiones largas. Frecuentemente el tratamiento pues es ineficaz. El paciente, por lo común, muy mermado en su vida socioprofesional, reclama un alivio rápido. Teniendo en cuenta la importancia de la sordera, puede proponerse una laberintectomía quirúrgica por vía translaberíntica que destruye todos los sensores de los conductos y máculas del oído interno cofótico. Se puede preferir una neurotomía vestibular selectiva por vía transmastoidea o retrosigmoidea, con el objetivo de conservar en la mayor medida posible la cóclea, con vistas a una posible implantación coclear ulterior. Por este motivo se descarta la cocleosaculotomía por el conducto y la laberintectomía química mediante aminoglucósidos. La hipótesis admitida generalmente es que la causa de una sordera profunda inicial ha dejado estructuras vestibulares intactas. En un lapso de tiempo que puede alcanzar varios años, aparece una atrofia o una obliteración fibrosa de las vías endolinfáticas. En consecuencia, se produciría una hidropesia endolinfática con crisis de vértigo análogas a las encontradas en la enfermedad de Meniere. Sustenta esta hipótesis el hecho de que durante la laberintectomía quirúrgica varios autores han extraído el líquido vestibular situado bajo la platina del estribo para constatar que el laberinto membranoso estaba en contacto con el estribo y que la composición del líquido extraído era idéntica a la de la endolinfa. Así pues, han deducido que el sáculo dilatado por una hidropesia entraría en contacto con la platina del estribo, como se ha descrito en la enfermedad de Meniere. En cuanto a la forma contralateral, la cofosis inicial se diferencia poco de la forma ipsolateral. Aunque su origen es casi siempre desconocido, la sintomatología retardada aparece en plazos de tiempo variable, como habíamos mencionado, entre un año hasta muchas décadas después, como en la forma ipsolateral. En el oído que queda sano consiste en una sordera fluctuante de un día, una semana o un mes. Los acúfenos y la sensación de plenitud en este oído también son fluctuantes. Después, esta sordera fluctuante se asocia a crisis violentas de vértigo, como una enfermedad de Meniere clásica. La valoración cocleovestibular
confirma la importancia de una sordera profunda inicial. En este lado, una reflexividad calórica casi siempre está gravemente afectada. En el lado opuesto existe una sordera de frecuencias graves asociada a una sordera fija en las agudas, que confiere la curva audiométrica, la forma de cúpula centrada en frecuencias entre 1000 y 2000. Las pruebas calóricas de este lado a menudo son normales y los potenciales evocados miogénicos pueden ser exageradamente amplios. El tratamiento es médico: betaicina, diuréticos, glicerol, manitol y dieta baja en sodio. Pocos autores se arriesgan a proponer una descompresión de saco endolinfático, teniendo en cuenta que se trata de un oído único. El pronóstico otológico de estos casos es muy mediocre. En cuanto a la hidropesia endolinfática retardada, pues diríamos entonces que es el eslabón perdido, pues Schnackchet pudo examinar los peñascos de 2 pacientes que habían presentado esta enfermedad, como habíamos mencionado a lo largo de su vida, una forma pues contralateral. El audiograma contralateral puso de relieve una curva en cúpula en estos 2 sujetos, es decir, que muestra una sordera a la vez en los oídos graves y en los agudos con medios respectivos. Observó que en el oído ipsolateral con cofosis las lesiones eran idénticas a las encontradas en laberintitis víricas con atrofias masivas de epitelios sensitivos. Y en el oído contralateral existía una afectación moderada de la base de la cóclea, o sea, sordera en los agudos en relación con agresiones víricas iniciales, asociadas a lesiones recentes del vértice, pérdidas celulares e hidropesia, como las encontradas en la enfermedad de Meniere, lo que explica la sordera en los graves. Su interpretación es que el sujeto experimentaba en primer lugar un ataque vírico bilateral, traducido en un lado una sordera profunda y en el lado opuesto por una afectación subclínica que permanece asintomática durante varios años. En un segundo momento, aparece fibrosis y atrofia de las vías endolinfáticas responsables de las manifestaciones de esta hidropesia endolinfática contralateral. Así, la enfermedad de Meniere en su forma clásica no sería, según él, sino una forma especial de una hidropesia endolinfática retardada, por lo que el ataque vírico inicial pasaría desapercibido. Así que se explicaría también la posible aparición de la bilateralización o forma doble. En cuanto a las afecciones cocleovestibulares bilaterales evolutivas de la infancia, pues la existencia de estas formas bilaterales que comienzan en la infancia ya habían sido descritas por Skagnesh, quien describió que en la edad adulta las sintomatologías cocleovestibulares bilaterales, variadas con las reflexias calóricas bilaterales, pues en estos casos la anamnesis encontraba a veces antecedentes de torpeza en la infancia, dificultades para desplazarse en la oscuridad y oscilopsias. En niños y adolescentes se han descrito entidades cocleovestibulares bilaterales después de contaminaciones fetales con citomegalovirus, y se han encontrado 3 cuadros. La primera es sordera total unilateral al nacer y sordera progresiva retardada contralateral con vértigos a los 4 a 5 años de edad. Lo mismo, aunque sin vértigos, y por presencia de una reflexia vestibular bilateral inmediata. También la ausencia de sordera al nacer, pero desarrollo de una afección cocleovestibular grave en la adolescencia. Así pues, los indicios parecen apuntar a afecciones laberínticas por virus, en particular del grupo herpes, que podrían evolucionar durante periodos prolongados, mientras los virus permanecen alojados en el ganglio de Scarpa o en el ganglio espiral y que se manifiestan por numerosas recurrencias. Y por ahora eso es todo. Hasta el siguiente podcast.